iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. Hola, bienvenido hermano, hermana, a un video más de la serie Un tesoro invaluable. Hoy con el tema el lenguaje de Dios. Nosotros hablamos en idioma español, nos comunicamos en este idioma porque este es el idioma en que aprendimos a hablar, aprendimos a leer y a escribir. Es el idioma en el que nos comunicamos unos con otros. Es el idioma en que conversamos con Dios en la oración. Y es el idioma en el cual alabamos a Dios. Pero la Biblia no se escribió en español. La Biblia se escribió principalmente en hebreo y en griego. El Antiguo Testamento, prácticamente todo él se escribió en hebreo. Acá tenemos un pequeño ejemplo a la izquierda de el alfabeto hebreo, que es un alfabeto cuneiforme, o sea, en forma de cuña, cuyas letras están hechas en forma de cuña, y que este idioma hebreo perteneció a pueblos como los cananeos y los hebreos, que en aquella región se les conocía como los pueblos semitas, de ahí que se les reconozca como una lengua semítica. Tan solo algunos pasajes del Antiguo Testamento están escritos en arameo. El arameo es una lengua del pueblo judío, pero muy antigua. Ya para tiempos de Jesús, muy poco se utilizaba esta lengua para comunicarse. Ahí tenemos un ejemplo en el centro de la lámina de una palabra escrita en esta lengua. Jesús, para nosotros es muy fácil, pero si miramos esta lengua antigua no es tan sencilla. Más o menos la pronunciación sería Yeshua. El Nuevo Testamento, por el contrario, se escribió en griego. El mismo Jesús en uno de sus discursos dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y esto refiriéndose a la primera y la última letra del alfabeto de su idioma. La Biblia se ha traducido a muchísimos idiomas. La primera traducción que reconocemos de la Biblia, del hebreo y el griego, al latín es la de Eusebio y Jerónimo, mejor conocido comúnmente como San Jerónimo. San Jerónimo tradujo por encargo del Papa Dámaso I la Biblia del griego y el hebreo al latín. Pero la Biblia no siempre estuvo escrita en un libro. Por eso reconocemos las tradiciones orales. Una tradición oral es básicamente el paso del mensaje, el traslado del mensaje de Dios de una generación a otra en forma oral. Los hombres de Dios recibían el mensaje y lo comunicaban al pueblo en forma oral, no estaban escribiendo. Es más, muy pocas personas sabían escribir. Así tenemos que, por ejemplo, Moisés, cuando recibe el mandato de Dios que rescate a su pueblo, que libere a su pueblo de la esclavitud de Egipto, lo hace recibiendo el mensaje de Dios y transmitiendo ese mensaje directamente al pueblo, dándole las órdenes al pueblo de lo que debían de hacer según el plan de Dios, y el pueblo simplemente obedecía. No estaba escrito en ningún lugar. Los escritos bíblicos como Adán y Eva, Caín y Abel, Noé, Lot y su familia, y Abraham, se le atribuyen a Moisés. Durante los 40 años de su paso por el desierto, Moisés tuvo la oportunidad de escribir estos relatos y muchos otros que se le atribuyen a él. Probablemente Moisés recibió estos mensajes de parte del pueblo de Dios, de parte de sus antepasados. Recuerde que Moisés fue criado en el palacio egipcio, pero sus antepasados también le llevaron el mensaje
le dieron el mensaje de Dios de todo lo que es la historia de Abraham, Isaac, Jacob, de forma oral. Y los puso por escrito, probablemente en piedra. De igual forma pasó con las palabras de Jesús. Jesús pronunció sus discursos, dijo sus palabras al pueblo, a los discípulos, y no era que había una persona que estaba escuchando y escribiendo lo que Jesús decía, no fue de esta manera. Los apóstoles recibieron esas palabras en forma oral de Jesús, las aprendieron y luego las transmitieron al pueblo. Años después de la resurrección, los apóstoles todavía transmitían el mensaje simplemente oralmente. No habían escritos. Evangelistas como Marcos, Mateo, Lucas y Juan aparecieron 40 años y más después de que Jesús ascendió al cielo. E inclusive el Evangelio según San Juan se reconoce sus primeras apariciones cerca del año 100 de la era cristiana. La Biblia nace entonces a través de relatos orales, que se transmite de padres a hijos, de abuelos a nietos, de generación en generación en toda la familia. Y así recorre muchos años, décadas y siglos. Las traducciones bíblicas o versiones de la Biblia. Hay aquí una pequeña frase que está en Lucas 23:38. Cuando las autoridades romanas mandan poner un rótulo en la cruz de Cristo que dice Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Aquí lo tenemos escrito en hebreo, en griego y en latín, que esta última era la lengua de los romanos. Los judíos que vivían en Grecia y todos los que estaban fuera de Palestina, en tiempos de Jesús ya no utilizaban el idioma hebreo. Ellos habían aprendido el griego y era el lenguaje que utilizaban para comunicarse. El idioma griego que utilizaba el pueblo judío era una forma del griego llamada koiné, que es más popular y no tan refinado como el griego de Grecia. Acá a la derecha tenemos un versículo que usted de seguro reconocerá. En el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y Dios era el Logos. Traducido literalmente del hebreo al español. El canon alejandrino, reconocido por los judíos de la diáspora, de la traducción de los 70 al griego. Este canon es el más utilizado por los judíos en tiempos de Cristo y sobre todo por los autores del Nuevo Testamento y por la primitiva comunidad cristiana. Este canon contiene los libros deuterocanónicos y es el reconocido por la Iglesia Católica. 404 años desde el nacimiento de Cristo pasaron antes de que se realizara la primera traducción del griego y hebreo al latín. Esto lo hizo San Jerónimo por encargo del Papa Dámaso I. Y a esta versión latina de la Biblia se le conoció como la Vulgata. Por supuesto, ninguno de nosotros puede arrogarse el hecho de tener un manuscrito de la época de Cristo o del Antiguo Testamento. Sin embargo, tenemos por acá en la lámina, un pequeño trozo de un manuscrito de la época de San Agustín. Y a la derecha, un pequeño trozo de un manuscrito de el Mar Muerto, que corresponde a la época de Cristo. Estos manuscritos los han encontrado en el siglo XX y se han tratado de reconstruir de manera que podamos leer lo que en ellos dice. Y de hecho coinciden casi completamente con lo que está escrito en la traducción de la Vulgata.
De manera que la Biblia de la Iglesia Católica, traducida del hebreo y griego al latín, se puede decir que es muy fiel a la realidad de los primeros manuscritos. Pero los primeros escritos no fueron realizados en libros, no existían libros cuando eso. Moisés, por ejemplo, utilizó piedra para escribir. Sus escritos estaban hechos en piedra, probablemente utilizando cuñas para marcar sobre la piedra cada una de las letras en las que escribía. Posteriormente se utilizó el papiro y estos papiros se guardaban en rollos. El papiro procede de una planta egipcia mediante la cual y con una tinta especial se puede escribir sobre ella. Entonces se utilizaba esto y se guardaba en rollos, tal y como el ejemplo de la lámina a la derecha. Más adelante hemos de reconocer la vitela, que era una especie de pergamino mucho más fino. Se utilizaba para realizar manuscritos de lujo. Años más tarde, muchos años más tarde, aparecen los famosos códices. Un códice era una especie de cuaderno hecho de cuero, con unos 4 folios y cosidos a mano, de manera que trataban de formar un cuaderno. La Biblia, tal y cual la conocemos hoy, no fue posible sino hasta el año 1455, cuando se inventó la imprenta de Gutenberg. Por tanto, a esta Biblia se le conoce como la Biblia de Gutenberg, año 1455, y que contenía la versión latina de la Vulgata. En la actualidad, la Biblia se ha escrito en muchísimos idiomas, en todas las lenguas del mundo aparece la Biblia escrita. Y para nosotros existen varias versiones. Por ejemplo, tenemos la versión latinoamericana, la versión del peregrino, la Biblia de nuestro pueblo y la Biblia de Jerusalén. Nosotros aquí en Mistagogía Católica recomendamos que usted en su celular se baje el app Biblia Católica y así podrá tener en su celular la Biblia Católica, una versión revisada por la Iglesia Católica. Al igual que lo hicimos al finalizar el video anterior, hoy les estamos recomendando que utilice una Biblia reconocida por la Iglesia, una Biblia que contenga los deuterocanónicos y que tenga citas explicativas. Esto para que usted pueda comprenderla mejor. De momento es todo. Los esperamos la próxima semana con el tema el canon bíblico o la lista de libros de la Biblia. Por hoy, bendiciones y muchas gracias. Iglesia soy y tú también, en el bautismo renacimos.